Bien, el tema lleva por título Sardis, es el tema de esta noche y ya el hermano leyó los pasajes de la Biblia. En Apocalipsis 3, en los versículos del 1 al 6 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Número 1 dice Dios, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, dice el versículo 4, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a hablar en esta noche acerca del significado de Sardis, el significado de la iglesia de Sardis. Es un nombre con un significado incierto. Sin embargo, muchos sugieren, muchos teólogos o muchas personas que han estudiado el significado de estas palabras, nos muestran lo siguiente y dice que la palabra sardis sugiere este significado, canción de gozo o lo que queda o algo nuevo. En otras palabras, también se puede traducir como la renovada, porque si es algo nuevo, también se presenta como algo nuevo. Y siendo que habla de una canción de gozo, de algo nuevo, nos presenta el tema del reavivamiento. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y el corazón y una resurrección de la muerte espiritual. Eso está en la Review and Herald del 25 de febrero de 1902. Por eso tienen un nombre de que viven, porque el nombre tiene que ver con la renovación, con algo nuevo, con un cántico de gozo. Pero dice la Biblia es que la iglesia de Sardis tiene nombre de que vive, pero está muerta. En Apocalipsis 3:1 dice, el ángel, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Vamos a ver lo que representa el número 7 en la Biblia. 7 representa plenitud, o sea que Cristo tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Las 7 estrellas y también cuando en la Biblia habla de Cristo, en su mano tiene las 7 estrellas y también tiene a sus ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz y están en mi mano, y dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Eso está en Juan capítulo 10, en el versículo 27 y 28. Entonces encontramos que este mensaje nos da la seguridad de que la iglesia está en las manos de Cristo, que no importa lo que el enemigo quiere hacer para destruir a la iglesia. Pero recordemos lo que dice la palabra, que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra el pueblo de Dios. En Apocalipsis 1 y el versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando la Biblia utiliza la palabra ángeles de la concordancia Strong y también diccionario griego español, de la palabra ángelos, significa ángeles o mensajeros. O sea que Dios tiene a sus mensajeros en su mano. Dios está al control de todas las cosas y sus mensajeros están en sus manos. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la historia de Sardis. Heródoto relata la caída de la ciudad de Sardis bajo el rey Ciro el Grande, enfatizando que la caída se debió a la confianza excesiva de los sardianos
en sus defensas naturales y al descuido y la negligencia de sus soldados al no proteger ciertas áreas de sus murallas. Un historiador moderno llamado William Ramsay dijo lo siguiente: ninguna ciudad que existía en Asia en esa época denotaba un gran contraste melancólico tan marcado como la esplendorosa ciudad de Sardis del pasado y su decadencia en el presente. Vamos a ver ciertos detalles. Según la Wikipedia y la World History Encyclopedia, la batalla de Timbrea se dio en el año 547. Es una batalla que se dio en Sardis, mejor conocida en aquel entonces como la ciudad de Lidia. Cuando hablamos de la ciudad bíblica de Lidia, se está refiriendo a la ciudad de Sardis. Ciro el Grande, al mando de los persas, sitió la ciudad de Lidia cuando Cresos era rey de Lidia, o sea, de Sardis. Heródoto dice que el día 14 del asedio, Ciro le dice a sus soldados que premiaría a quien escalase las murallas de la ciudad. El rey Cresos pensó que estaba a salvo cuando sus soldados descuidaron proteger un sector importante del muro de la ciudad. En la parte de la muralla que mira hacia el monte Molo, un soldado lidio de Sardis bajaba por unas escaleras pequeñas y abrió una puerta secreta, salió y tomó su casco, cerró la puerta y regresó. Ciro se enteró de esto y envió a sus fuerzas especiales y entraron por la puerta pequeña y los persas tomaron la ciudad. Esto es basado en el libro de Heródoto, el libro primero, capítulo 54, capítulo 84, disculpen hermano, es el capítulo 84. En el año 547 a.C., el rey Cresos pensó que estaba a salvo cuando sus soldados descuidaron proteger un sector importante del muro de la ciudad. Dejaron de proteger la puerta pequeña y descuidadamente dejaron que sus enemigos tuvieran acceso a ese punto vulnerable. Vemos entonces que la ciudad tenía sus muros, pero por descuido de los soldados, los enemigos entraron en las murallas de la ciudad. Los soldados de Lidia, Sardis, volvieron a cometer el mismo error por segunda vez en el año 542 a.C. Pactis, encargado del tesoro de Sardis, lideró la revuelta contra Ciro, buscando restaurar la independencia de Lidia. Los persas habían sitiado la ciudad que los sardios habían reconstruido. Los muros de la ciudad eran una fortaleza inexpugnable, pero los persas notaron que los buitres acampaban alrededor del filo del muro debido a que los soldados sardios tiraban cuerpos muertos en ese sector y notaron que esa parte del muro no estaba protegida por los sardios. De esta manera, los soldados persas forzaron la puerta del muro en ese sector y volvieron a tomar la ciudad y sofocaron la rebelión. La iglesia de Sardis en los tiempos bíblicos. Vamos a hablar de este tema y hemos visto que la ciudad de Sardis fue conquistada porque los soldados no cumplieron bien su misión de proteger las murallas de la ciudad. Así también nosotros tenemos una ciudadela del alma. En esa ciudadela debemos de cuidar de que el enemigo no vaya a entrar por ninguna parte, de que no tome ocasión y nos destruya. Debemos entonces ser fieles a Dios y mantener custodiada la ciudadela del alma. El apóstol Juan escribió la carta a la iglesia de Sardis en el año 96 después de Cristo, cuando la iglesia era perseguida por el emperador Domiciano. Según el libro de los mártires de John Fox, página 14 a la 17, el emperador Domiciano inició la segunda persecución contra los cristianos. Mató a muchos cristianos, incluyendo a Dionisio el Areopagita en Atenas. Dionisio fue ordenado como obispo en Atenas por su consagración a Dios y también por la unción y el buen testimonio que él daba acerca de la palabra de Dios, pero fue asesinado en tiempos del emperador
Domiciano. Entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución se encontraban Simeón, obispo de Jerusalén, quien fue crucificado, y San Juan fue colocado en una olla ardiente de aceite, pero no lo pudieron matar, y posteriormente fue desterrado a Patmos. Flavia, hija de un senador romano, también fue desterrada al Ponto, y se promulgó una ley que establecía que ningún cristiano, una vez llevado ante el tribunal, quedaría exento de castigo sin renunciar a su religión. En el año 97, Timoteo fue asesinado a palos por los paganos en la ciudad de Éfeso por predicar en contra de la idolatría. Pero en la ciudad vecina de Sardis no hubo persecución porque la iglesia se amoldó al mundo y no llamaba a los pecadores al arrepentimiento. ¡Qué tremendo! Timoteo fue asesinado por medio de terribles palazos que le dieron a este siervo de Dios. En esa ciudad de Éfeso se celebraba una fiesta llamada Catagogión. Era una fiesta de mascaradas, era un tipo de carnaval que ellos celebraban y hacían muchos actos inmorales. Si veían a una mujer en el camino, la podían raptar y cometían muchos actos inmorales. Timoteo reprendió a la ciudad por esos actos. Sin embargo, estos paganos llenos de ira tomaron estos instrumentos, estos palos que utilizaban en aquella fiesta pagana y le dieron una tremenda golpiza que finalmente el siervo de Dios murió después de semejante golpiza que le dieron. El problema con los cristianos de Sardis es que los cristianos en esta ciudad vecina no se dio una persecución porque la iglesia se amoldó al mundo y no llamaba a los pecadores al arrepentimiento. Vemos entonces que los cristianos habían eliminado el carácter distintivo de Cristo por hacer la paz con los impíos, sacrificando los principios de la palabra de Dios y por alcanzar la prosperidad mundanal. Dejaron de testificar valientemente el evangelio de Cristo, nuestro Salvador, y se dedicaron a los negocios de este mundo. Es por eso que Cristo les dice que tienen nombre de que viven, pero están muertos. Se amoldaron a las cosas de este mundo. Inclusive cerca de donde se reunían en las casas de los hermanos, habían gimnasios donde se exponían personas desnudas y estos cristianos se acostumbraron a estar en esos lugares y muchas veces por evitar controversias, por evitar ser perseguidos, ellos perdieron su distintivo, dejaron de predicar el evangelio, dejaron de llamar al pecado por su nombre y se amoldaron a las cosas de este mundo. Entonces, vemos en las lecciones que aprendemos de Sardis, número 1, no debemos confiar en nosotros mismos descuidando las murallas de la ciudadela del alma, porque el enemigo puede invadirnos y destruirnos. Y número 2, no debemos amoldarnos al mundo para obtener la aprobación de ellos. Al hacerlo así estamos muertos en un sentido espiritual y manchamos el vestido de nuestro carácter. Hay lecciones importantes a la iglesia de Sardis, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. En Apocalipsis 3:1 dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí dice el espíritu de profecía en la carta 48 de 1903, Cristo exhorta a esta iglesia para que haga un cambio. Tienen nombre de que vivían, pero sus obras estaban destituidas del amor de Jesús. Oh, cuántos han caído porque confiaron en su profesión para la salvación. ¿Cuántos se pierden por su esfuerzo de mantener su reputación? Si uno tiene la reputación de ser un evangelista de talento, un predicador bien dotado, un hombre de oración, un hombre de fe, un hombre especialmente consagrado, hay un positivo peligro de que naufrague en la fe cuando sea puesto a prueba por las pequeñas vicisitudes que Dios permite que sobrevengan.
Con frecuencia, su gran empeño será mantener su reputación. El que vive temiendo que otros no aprecien su valor está perdiendo de vista aquel que es el único que nos hace dignos de glorificar a Dios. Seamos fieles mayordomos de nosotros mismos. Desviemos nuestra vida del yo y fijémosla en Cristo. Entonces no habrá la más mínima dificultad. Toda obra hecha, no importa cuán excelente parezca, no tiene valor si no se hace en el amor de Jesús. Uno puede pasar todo el ciclo de la actividad religiosa, pero a menos que Cristo esté entretejido en todo lo que dice y hace, estará trabajando para su propia gloria. Cristo debe estar entretejido en lo que hacemos. El amor de Cristo debe constreñirnos. Y ese amor de Cristo fue lo que perdió también la iglesia de Sardis, puesto que se amoldaron a las cosas de este mundo. Cristo también dice a esta iglesia, sé vigilante, en Apocalipsis en el capítulo 3 y en el versículo 2. Dice el manuscrito 34 de 1905. Se da una advertencia acerca de un tiempo cuando penetrarían errores como un ladrón para robar la fe del pueblo de Dios. Cuando los hijos de Dios deberían velar incesantemente, diligentemente y estar constantemente en guardia contra los engaños del enemigo. Número 3, Cristo dijo en Apocalipsis 3:2, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. En el conflicto de los siglos se nos habla acerca de esta iglesia. ¿Por qué la iglesia de Sardis se cuenta principalmente desde el año 1798 hasta el año de 1844? El conflicto de los siglos, página 354, nos da la respuesta. Dice la profeta, tal fue el caso especialmente en las iglesias en los Estados Unidos de Norteamérica. La libertad y comodidad que gozaban todas las clases de la sociedad, el deseo ambicioso de riquezas y lujo que creaba una atención exclusiva a juntar dinero, la ardiente persecución de la popularidad y del poder, que parecían estar al alcance de todos, indujeron a los hombres a concentrar sus intereses y esperanza en las cosas de esta vida y a posponer para el lejano porvenir aquel solemne día en que el presente estado de cosas habrá de acabar. La profeta aplica el mensaje de este periodo precisamente a las iglesias nominales desde 1798, aquellas iglesias protestantes que empezaron a basar sus doctrinas en tradiciones humanas, que se quedaron estancadas. Por eso dice la palabra en Apocalipsis 3:3, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guardado y arrepiéntete. ¿Qué fue lo que ellos recibieron? Recibieron el mensaje de la reforma. Este es un periodo, el periodo de Sardis, es un periodo de la posreforma. Se refiere a este periodo de estas iglesias que eran iglesias protestantes, pero que se amoldaron a las costumbres del mundo. Estas iglesias se volvieron nominales, formales, y rechazaron el mensaje de Cristo. Por eso dice que Dios les da este mensaje de que debían recordarse de lo que habían recibido y oído. El mensaje de la justificación por la fe que Dios le dio a Juan Hus y a Martín Lutero. El mensaje que Dios le había dado a las iglesias, parte de la verdad que ellos tenían, debían retenerlo, debían guardarlo y también debían arrepentirse. Pero dice aquí, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice Testimonios para los Ministros, página 352 y 353. Muchos han oído y recibido la palabra de vida y han sido poderosamente conmovidos por la verdad, pero han permitido que sus almas se volvieran frías, su fe oscura por su propia justicia, por su espíritu de creerse importantes,
por el orgullo de poseer un conocimiento de la verdad que dejan de practicar. Esto pasó con las iglesias nominales en aquel entonces. Tenían un cierto conocimiento de la verdad, pero dejaron de practicar la verdad. Y dice aquí el espíritu de profecía, la verdad que no se pone en práctica pierde su poder. El corazón es cerrado a su divina influencia y los que debieran ser obreros para Cristo están ociosos y las almas a quienes podrían ayudar son dejadas en el desaliento, en las tinieblas y en la desesperación. Así estaba la iglesia de Sardis en los tiempos del apóstol Juan. Estaban ociosos en un sentido espiritual porque tenían miedo de la persecución. Hoy en día, mis amados hermanos, hay leyes que pueden comprometer a muchos cristianos. Hay leyes en ciertos países que son leyes progresistas, donde si usted se encuentra con una persona que tiene un cierto tipo de orientación sexual, y si esa persona va a usted y le pregunta y le dice, ¿qué debo hacer? No me siento bien con lo que estoy haciendo o con lo que soy. ¿Qué dices? ¿Qué dices tú acerca de lo que Dios muestra en la Biblia? Y si la persona dice un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios y de repente a aquella persona no le gustó el mensaje y denuncia, entonces esa persona puede ir a la cárcel porque hay leyes en ciertos países que son severas contra el pueblo de Dios que predica y que practica la verdad. Pero el pueblo de Dios tiene que ser fiel. El apóstol Pablo y los apóstoles fueron fieles en reprender el pecado. Por eso fue que muchos de ellos fueron llevados a la cárcel por predicar la verdad. Si el apóstol Pablo estuviera con vida hoy en día y viera la situación con esas leyes que se aplican de tal manera en la cual no se puede predicar el evangelio con libertad, aún a pesar de esto lo haría sin importar si tiene que sufrir las consecuencias de ir a la cárcel o si tiene que sufrir la consecuencia de ser llevado para ser decapitado nuevamente o ser asesinado por causa del evangelio. Pero la iglesia de Sardis prefirieron quedarse en la comodidad. Número 5. En Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 4 dice, pocas personas en Sardis no han manchado sus vestiduras. Se presenta a la iglesia de Sardis como que tuviera en ella unas pocas personas fieles entre las muchas que, por así decirlo, se habían vuelto descuidadas e insensibles a sus obligaciones para con Dios. Dice, esto está en el manuscrito 81 de 1900. Dice aquí, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Quién es tan favorecido como para ser contado entre esas pocas personas en Sardis? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Quiénes están entre ese número? ¿No es mejor para nosotros que averigüemos este asunto para que podamos saber a quiénes se refiere el Señor cuando dice que unas pocas personas no han manchado sus ropas blancas del carácter? Mis amados hermanos, para recibir la lluvia tardía debemos tener un carácter sin mancha, un carácter que haya sido purificado por la gracia de Cristo, un carácter en el cual nosotros no debemos mancharnos con el pecado de este mundo. Porque si tenemos mancha de pecado en nuestro carácter, en nuestro vestido que representa el carácter, si nuestro carácter no tiene la justicia de Cristo, si su justicia no ha sido imputada o impartida en nosotros, entonces, francamente, al final, al tener las vestiduras manchadas, no vamos a poder entrar en el cielo. En Apocalipsis 3 del 1 al 6, en los versículos 4 al 6 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre
y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje también es para nosotros en este tiempo final. El Señor dice que vendrá como ladrón en la noche. Va a sorprender a la iglesia como el ladrón en la noche, dice así la palabra de Dios. Dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti como ladrón en la noche. ¿Qué representa esto de venir como ladrón en la noche? Significa que al cerrarse el tiempo de gracia, el Señor Jesús sorprenderá a muchos y no sabrán a qué hora vendrá el Señor, porque el Señor va a revelar el día y la hora de su venida. Dios, nuestro buen Dios, va a revelar el día y la hora de la venida de Cristo durante la séptima y la última plaga, conforme lo dice el conflicto de los siglos, cuando el Señor confirme el pacto de paz con su pueblo, revelando el día y la hora de la venida de Cristo. Pero aquellos que sean sorprendidos, dice el conflicto de los siglos, en la página 678, dice los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto, confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de esta angustia. Esas confesiones son del mismo carácter que las de Esaú o de Judas. Los que las hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror al mal. Reconocen sus pecados por terror al castigo, pero lo mismo que Faraón, volverían a maldecir al cielo si se suspendiesen los juicios de Dios. Y algo interesante, la Biblia habla de los juicios de Dios. Y este tema de los juicios de Dios tiene que ver con el capítulo que habla acerca del tiempo de la angustia, cuando estén cayendo las 7 plagas postreras. Y conforme lo dice la Biblia, Cristo dice en Apocalipsis 16, hablando de que viene como ladrón en la noche, dice así la Biblia en el versículo 15, Apocalipsis 16, versículo 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Debemos velar y guardar nuestras ropas para no andar desnudo. La desnudez representa que serán expuestos nuestros pecados. Por eso este grupo de personas confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, pero estas confesiones hará que los impíos se rían de aquellas almas que llegarán al gran tiempo de la angustia sin preparación, y el Señor los sorprenderá como ladrón en la noche. Qué terrible. Cuando nosotros leemos el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, cuando habla de la parábola de las 10 vírgenes, nos muestra que las 10 se durmieron, pero hay algo interesante y es que van a ser despertadas, dice el Espíritu de Profecía, cuando se vean cara a cara con la muerte. Esto es algo interesante y esto es algo que deberíamos estudiar en el tema de la parábola de las 10 vírgenes. Es algo que nos hará ver cara a cara para enfrentar la muerte, y precisamente vendrá una gran persecución antes de que se cierre la gracia también. Y cuando veamos finalmente el decreto de muerte, muchas almas se verán en una encrucijada, se verán en una situación tan terrible. Y muchos, como dijo el Espíritu de Profecía, se encontrarán a sí mismos perdidos. Llegarán sin preparación a ese último y terrible conflicto. Por eso el Señor los sorprenderá como ladrón en la noche. Este mensaje a la iglesia de Sardis no solamente se aplicaba a aquellas iglesias nominales en el tiempo desde 1798 hasta 1844. El espíritu de profecía dice claramente
en el libro, voy a buscarles el libro que habla acerca de la aplicación de este mensaje a la iglesia de Sardis. Y dice la profeta que el mensaje de Sardis se aplica también a la iglesia en este tiempo final. Eso está, cuando abrimos el comentario bíblico adventista, es en el tomo número 7, y justamente en la página 542 hasta la página 544. En la página 544 dice de la siguiente manera, esto es lo que Dios nos muestra a nosotros como su pueblo, y dice así, leed el tercer capítulo de Apocalipsis, dice el espíritu de la profecía. En el mensaje a la iglesia de Sardis se presentan dos grupos. Número uno, los que tienen nombre de que viven pero están muertos. Y número dos, los que se están esforzando para vencer. Estudiar este mensaje que se halla en el tercer capítulo de Apocalipsis. ¿A quiénes se aplica eso de las cosas que están por morir y que ha hecho que lleguen a esa condición? Se da la explicación, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Este mensaje se envía a la iglesia de la actualidad. Noten, la profeta dice que este mensaje se envía a la iglesia de la actualidad. Y eso está en la Review and Herald del 20 de agosto de 1903. Mis amados hermanos, debemos tener cuidado de no tener un nombre de que vivimos, de que estamos vivos, pero estamos muertos. Debemos tener cuidado delante de Dios para afirmar las cosas que están para morir, para afirmarnos en la fe, afirmarnos en esta verdad presente, para que el enemigo no nos separe de Dios. Debemos estar preparados porque el Señor viene pronto. Su venida está a las puertas, no sea que nos encuentre desprevenidos, sin preparación. Por eso debemos prepararnos porque Él vendrá como ladrón en la noche y sorprenderá a muchos que no están preparados para